que van a ustedes hacer presentación de los interruptores, distintos tipos de interruptores. Acuérdense que a lo mejor vamos a tener que hacer cambios a la segunda parte de la sesión para que alcancen los últimos equipos a presentarnos lo que investigaron o lo que averiguaron. Y acuérdense que el cambio lo tenemos que hacer muy deprisa, ¿eh? Y también, pues sí voy a pasar lista al final, ¿eh? Porque se me desaparecen. Ahorita tengo el grupo casi que ser. Entonces, chicos, a ver, equipo número 1, por favor. ¿Sí? Y, y me van a decir si el equipo está completo, por favor. ¿Quién tenemos del equipo 1? A ver, ahorita voy a checar yo. Aquí estamos, maestra, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, maestra. Ok, Aquí ya estamos, voy, teacher, aquí estamos. voy a ver quién tiene. Es Osorio, Aguilar, Ceballos, Reséndiz, Patiño y Fragoso. Estamos completos, ¿verdad? Sí, creo. ¿Puede repetir los nombres, por favor, maestra? ¿Repetir quiénes son los integrantes? Sí, porfa. Osorio, Aguilar Mancilla, Ceballos, Reséndiz, Patiño, Fragoso. Sí, maestra, ya revisé, sí. Sí, profesora. Entonces, adelante, chicos, si nos pueden compartir su presentación y ya pueden comenzar. Comparte Patiño. Ya. Buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo 1 y hoy les vamos a exponer sobre dos tipos de interruptores. Primero comenzamos ¿por qué son los interruptores manuales? Es un dispositivo cuyo propósito es permitir o interrumpir el flujo de corriente eléctrica en un circuito eléctrico, dependiendo de su alineamiento relativo con una posición horizontal. Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Los interruptores eléctricos son un dispositivo que sirve para desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Van desde un simple interruptor que apaga o enciende un foco hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas controlados por ordenadores. Les vamos a presentar sobre los interruptores de cuchilla y los interruptores termomagnéticos. Bueno, el interruptor o switch es un tipo de navaja que se utiliza para conectar y desconectar cargas en las fuentes de electricidad. Este interruptor es un accesorio muy útil en instalaciones de casa. Aguilar, perdón, lo voy a interrumpir. ¿Dónde, maestra? Aguilar, hable más despacio porque no sé, su audio no es muy bueno, como que se corta un poco, entonces le voy a pedir el favor que nos hable un poco más despacio. Ok, maestra. Ok, va de nuevo. Bueno, interruptor de cuchillas. El interruptor o switch tipo de navaja se utiliza para conectar y desconectar cargas de las fuentes de electricidad. Este interruptor es un accesorio muy útil en instalaciones de casas, habitación, para la conexión de equipos eléctricos que se encienden y apagan con mucha frecuencia. A ver, siguiente, por favor. Ok. Patiño, siguiente. Los interruptores de seguridad. Ok. Los interruptores. No.
El interruptor o switch tipo de navaja se utiliza para conectar cargas eléctricas de electricidad. Este interruptor es un accesorio muy útil en instalaciones de casas, habitación para conexión de equipos que se encienden y apagan con mucha frecuencia. Los interruptores de seguridad son un medio de protección y desconexión eléctrica, mediante el uso de fusibles y con un sistema de cuchillas de navaja. Los interruptores pueden ser utilizados para servicios de instalaciones eléctricas, residenciales, comerciales e industriales. Un interruptor de seguridad es simplemente un medio de desconexión basado en cuchillas, montado en el interior de un gabinete. El gabinete proporciona una protección al personal en contra de contactos involuntarios con equipo eléctrico energizado. Interruptor termomagnético. Los interruptores termomagnéticos, llave térmica o breaker, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito. Cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos, su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético, ley de Ampere, y el termomagnético, efecto Joule. El dispositivo consta, por tanto, de dos partes: un electroimán y una lámina bimetálica, conectados conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. No se debe confundir con un interruptor diferencial. Al igual que los fusibles, los interruptores magnéticos térmicos protegen la instalación contra sobrecargas y cortacircuitos. La base del funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en la dilatación de un metal por el calor y unas fuerzas de atracción que generan los campos magnéticos. Por un lado, tenemos un bimetal por el cual circula una corriente. Al aumentar la intensidad de este metal comienza a disparar calor y al dilatarse, provocando así la apertura del circuito. Por otra parte, tenemos una bobina por la cual circula una corriente y genera un cierto campo magnético. Al aumentar la intensidad de la corriente, aumenta la intensidad del campo magnético, generando una fuerza de atracción en un núcleo que hay en el interior de esta. Cuando el campo magnético es lo suficientemente grande para atraer todo el núcleo, corriente eléctrica en exceso, se genera el corte del circuito. Tipos de interruptor. Interruptor termomagnético de curva B. Entre 1.1 y 1.4 veces la intensidad nominal actúa por efecto térmico. Entre 3 y 5 veces la intensidad nominal actúa por efecto magnético. Se utiliza principalmente en zonas de edificio de viviendas con limitaciones. Interruptor termomagnético de curva C. Actúan por efecto térmico con intensidades entre 1,13 y 1,44 veces la nominal. Entre 5 y 10 veces la corriente nominal actúan por efecto magnético, para uso domiciliario sin limitaciones. Interruptor termomagnético de curva D. Entre 1,1 y 1,4 veces la corriente nominal actúan por efecto térmico. Entre 10 y 14 veces la corriente nominal actúa por efecto magnético y es de uso industrial. La siguiente. Interruptor termomagnético de curva MA. Actúa con corrientes 12 veces mayores a la nominal con efecto magnético. Interruptor termomagnético de curva Z. Entre 1,1 y 1,4 veces la corriente nominal actúan por defecto térmico. Entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal actúa por efecto magnético. Protege instalaciones con componentes electrónicos. Y ya eso sería todo, maestra. Ok, chicos, a ver, nada más observaciones.
No sé para qué ponen todo lo que están diciéndonos allí en la pantalla. Es decir, ahorita ustedes pueden hacer una presentación y leer lo que dicen, si se vale. Entonces en la presentación nada más pongan las imágenes, ¿no? Y más grandes. Y hasta pueden mover su cursor para explicarnos. Bueno, en términos generales, bueno, está más o menos completo. Me mostraron además simbología europea al inicio que no estamos utilizando. Hubiera sido conveniente que utilizaran la simbología tipo americano, que es la que sí estamos utilizando. Entonces el equipo 1, sí, lo estoy calificando con 8, ¿vale? Adelante, equipo 2. Le voy a presentar las diapositivas. ¿Me pueden avisar cuando se vea, por favor? Sí, yo le aviso. Gracias, profesora. ¿Ya se ve? Ya estamos viendo. Buenos días, profesora. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre los interruptores. ¿Qué son los interruptores? Un interruptor eléctrico es un dispositivo que sirve para abrir y cerrar circuitos eléctricos en condiciones normales de carga, generalmente de forma manual. Los interruptores generalmente se dividen en dos: aquellos que operan de manera manual, como los interruptores de navaja, apagadores, pulsadores, sectores de presión, de flotador, interruptores termomagnéticos, etc. Interruptores manuales son los componentes eléctricos de instalación fácil que funcionan mediante operación directa humana para abrir un circuito eléctrico. Botones pulsadores son interruptores que se accionan mecánicamente para abrir o cerrar, o ambas funciones, los circuitos. A ver, no sé quién está hablando, pero no se oye nada. ¿Ya me escucha, maestra? Un poco mejor, pero pues casi que va a tener que gritar, porque no se oye muy lejos. O me cambio rápido a mi teléfono para ver si con ese micrófono funciona mejor. Pero de volada, porque así no se le escucha. ¿Ya me escucha? Y ahora sí lo escucho perfectamente. Ok. Son interruptores que se accionan mecánicamente para abrir o cerrar, o ambas funciones, los circuitos eléctricos de control. Hay dos tipos de botones pulsadores. Los botones pulsadores solo se abre o cierra cuando el usuario presiona y lo mantiene presionado. Al soltarlo se vuelve a su posición inicial. Para que el pulsador funcione debe estar un resorte o muelle que hace que vuelva a su posición anterior después de presionarlo. ¿Cuáles son los tipos de botones pulsadores que existen? Pulsadores de contacto momentáneo. El interruptor momentáneo tiene un elemento de control que se considera que puede reiniciarse automáticamente o autobloquearse mediante un resorte, y es un dispositivo de comando principal comúnmente utilizado en los circuitos de control. Los interruptores momentáneos solo permanecen activos mientras estén activados. Si no están siendo activados, permanecen en su estado apagado. Y aquí se observa un ejemplo de un interruptor de contacto momentáneo.
A ver, jóvenes, no sé qué pasa. Los pulsadores de contacto sostenidos. Los pulsadores de contacto sostenido son como los interruptores de luz en su pared, permanecen en un estado hasta que se activan, en ese estado hasta que actúen nuevamente. Estos interruptores también pueden llamarse interruptores de alternar o de encendido apagado. Interruptor de pedal. Es un dispositivo que es accionado por el operador de una máquina que por razones de operación tiene ocupadas las dos manos y tiene la necesidad de operar la máquina a un pie. Los interruptores de pedal se utilizan para efectuar operaciones de arranque y parada en procesos de producción. Combinadores. Los interruptores combinadores se utilizan a menudo en aplicaciones donde se precisa combinar la protección contra sobreintensidades, sobrecargas y cortocircuitos y la protección contra fugas a tierra. Maestra, es que se está trabando un poco la presentación. Es que el internet no es, bueno, no está agarrando la presentación bien. ¿Quién está compartiendo? García Vargas. Sí. ¿Se le está trabando? Bueno, a mí no, pero no sé si ustedes la vean bien. Sí, es que te quedaste en mi interruptor de pedal. Ah, ok. A ver, ya. Ahí está. Sí, ese es interruptor de tambor. El interruptor de tambor consiste en un conjunto de contactos móviles, montados sobre un eje rotatorio del cual están aislados. El interruptor también tiene un conjunto fijo de contactos, los cuales hacen o no contacto con los interruptores móviles, de acuerdo a la rotación del eje. Interruptor de levas. Son interruptores de maniobra utilizados en la fabricación de equipos y maquinaria. Son capaces de establecer marcha, soportar e interrumpir paro, corrientes de cortocircuito y sobrecargas elevadas. La elección del calibre del equipo depende del tipo de cargas que se deben conmutar. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. A ver, gracias, equipo número 2. A ver, tienen, ahí me están manejando que son dos tipos de botones pulsadores. Hay más, no me hablaron de los botones pulsadores de doble acción. Pero bueno, principalmente son los botones pulsadores de contacto momentáneo y los de contacto sostenido. Los de contacto momentáneo son los que hemos utilizado hasta ahorita en nuestros diagramas, que tienen un rastreo adentro, ¿sí? Y que me bota el botón cuando quito mi dedo, ¿no? Se me lo regresa a su posición original. Se queda cerrado. Me dicen que funciona como un apagador, efectivamente, pero esos se utilizan no para arranque y paro, los de contacto sostenido, se utilizan más para sistemas de emergencia, o sea, cuando hay una emergencia, que alguien se atoró o que estamos viendo que un proceso está mal o que hubo un accidente. Entonces nosotros corremos y apretamos uno de esos botones de contacto sostenido para parar todo el funcionamiento de la línea de producción, ¿no? Que es donde tengamos el problema. Para eso se utilizan, pero normalmente no se utilizan para arranque y paro. Para arranque y paro siempre vamos a utilizar los botones de contacto momentáneo. Me van a investigar por qué es eso. Si nosotros utilizáramos de contacto sostenido, no tendríamos que utilizar contacto de enclave. Entonces, ¿por qué es que estamos utilizando botones de contacto momentáneo, siendo que tengo que utilizar un contacto de enclave? ¿Sí entienden cuál es la pregunta o no? Sí, profesora, lo tenemos que investigar, ¿no?
Sí, investiguenlo, por favor. La siguiente clase les voy a preguntar, pero tienen que investigar todo el grupo, ¿eh? No nada más el equipo que hizo su presentación. Entonces, ¿por qué usamos botones de contacto momentáneo en lugar de botones de contacto sostenido? Siendo que es más complicado porque tenemos que conectar un contacto de enclave, ¿no? Entonces, chequen eso, por favor. Equipo número 2, en términos generales estuvo bien, nomás tuvieron un poco de descoordinación. Sí, los estoy evaluando con 9, ¿vale? A ver, equipo que sigue, equipo número 3. Era momentario y ¿cuál, profe? Perdón. Contacto momentáneo y contacto sostenido. Gracias. Permítame, maestro, ahorita ya comparto. No nos deja compartir, profesor. Ya creo que ya no. A ver, ya ahí estoy viendo. ¿Quién va a empezar, jóvenes? Yo. Es que me había sacado, lo siento. Interruptor térmico nos tocó a nosotras. Aquí dice interruptor térmico. Sí, rayos. A ver, háblanos del interruptor térmico. Es térmico, nada más que hay una falta de ortografía. Son utilizados para emitir señales eléctricas a través de un contacto, detectando cambios de temperatura y trabajan por medio de una lámina dimetálica y también son conocidos como termostatos. El dimetal está compuesto de acero y zinc, que se deforma con el calor. Cuando el dimetal alcanza una temperatura con una corriente demasiado alta, activa el mecanismo de desconexión. Y bueno, un termostato, ya que es otro nombre que se le da a este interruptor, es el componente de un sistema de regulación y control que se abre o se cierra un circuito en función del cambio de temperatura. Los termostatos son una herramienta indispensable para regular la temperatura, para asegurar la eficiencia de energía, más relacionado a la calefacción y al aire acondicionado. Y podemos ver que este es su símbolo que utilizaremos a lo largo del semestre. Su estructura, bueno, el dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. Y cuando la temperatura cambia, la lámina cambia automáticamente actuando sobre unos contactos que cierran el circuito. Estas pueden estar normalmente abiertas o normalmente cerradas, cambiando su estado cuando la temperatura alcanza el nivel para el que están preparados.
Estos se dividen en dos y pueden ser manuales y automáticos. Los manuales son los que requieren intervención humana para regresar a su estado inicial, como los termostatos de seguridad que realizan una función en caso de que la temperatura alcance niveles peligrosos. Y los automáticos, bueno, los interruptores automáticos bien sabemos que son dispositivos que fue bueno, lo que hacen es una protección en sobrecargas y en contra de cortocircuitos. Tienen la capacidad de actuar cuando detectan la falla sin dañarse, lo cual permite el restablecimiento una vez que se interviene una vez que se resolvió el inconveniente. A ver, ¿de qué nos está hablando? Perdón. De los automáticos. No, Pues regresan a su estado inicial. me está hablando de interruptores termomagnéticos y ustedes no deben de estar hablando de eso. Ustedes están hablando de interruptores térmicos. Sí. Ya regresan a su estado inicial sin necesidad de intervención humana. Actúan de una forma automática, completamente automático, y se usan en hogares. A ver, chavos, no, los interruptores termomagnéticos son otra cosa, ¿eh? Una cosa es el interruptor térmico, que es totalmente automático, y el termomagnético, que ya hablaron de ello el equipo número 1. El termomagnético sí es el que tenemos en nuestras casas, y tienen un circuito térmico y magnético que son protección, pero el interruptor térmico es otra cosa. El interruptor térmico me va a detectar una magnitud física en el ambiente o adentro de de algún dispositivo y se va a abrir o se va a cerrar. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no, chavos? Sí, no se confundan. Uno es el interruptor termomagnético y otra cosa es el interruptor térmico o de temperatura o termostato. Sí, por favor, no se me vayan a confundir ahí. Adelante, por favor. Ok, ¿me escuchan bien? Bueno, ok, yo les voy a hablar de su funcionamiento. Ok, yo les voy a hablar de su funcionamiento. Y es que, bueno, los interruptores térmicos están basados en dos tipos de respuesta. La primera es actuar como medio de corte en elementos calefactores. Y la segunda es actuar como puesta en marcha en componentes refrigerantes. Son empleados en la climatización. Por ejemplo, en los sistemas de calefacción, pues estos sirven para mantener la temperatura a niveles establecidos. Mientras que, por ejemplo, en los sistemas de refrigeración se utilizan para conservar los alimentos, como por ejemplo los frigoríficos. Y bueno, también se utilizan en la industria. Se utilizan para mantener los niveles de temperatura de las máquinas en un nivel correcto. Bueno, los costos. El costo depende de la marca. Algunas de las marcas más reconocidas son Siemens, otro de interruptor Hager Serie, marca Legrand, de interruptor Schneider, que yo creo es el más conocido, y igual varían los amperes, puede haber de 15, 20, 2 o 3 polos. Su precio puede variar de 250 pesos hasta algunos de 2.500 pesos. Y eso sería todo. Ok, chicos, sí, miren, trajeron algunas cosas, son buena información, pero por ahí tuvieron una confusión, ¿no? Con los interruptores que ya les comenté. Chequen bien la información, jóvenes, cuando hagan una presentación. Y a mí me interesaba mucho que me explicaran el funcionamiento interno, ¿no? Y eso va para todos los equipos, ¿no? Que me presentaran así cortes transversales. Ustedes sí me presentaron por ahí algo de láminas bimetálicas, sí, pero chavos, tuvieron ahí una confusión un poco grave, ¿eh? Descalificación 8, sí, equipo 3. Número 4, equipo 4, por favor.
nosotros, maestra. Ahorita pasa a mi compañera a presentar. ¿Ya se ve, Miss? Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, somos el equipo 4 con integrantes Galacia Palafox, Giancarlo, García Ramírez, Osiris Yeshua, Ramírez Mora Melisa, Soria Rayón Yanayeli Det, Sotelo Velázquez Emiliano, Villalobos Sarasúa Said Alejandro, y nos tocó el interruptor de flujo. Es un dispositivo que sirve para indicar a una bomba o a un grupo de presión que se encienda o apague ante una demanda de presión, garantizando que ésta sea constante. Chicos, ya no escucho nada. Perdón. No se ve bueno, se quedó en la portada. Sí, a ver, jóvenes. Sí, para que esto no suceda, quien le toca hablar, sí, le pide a la persona que está presentando, sí, la siguiente, por favor. ¿Sabe? Se quedó trabada tu pantalla. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ya se ve, maestra? Sí, ahí estamos viendo introducción. Nada más que ahí nuevamente me están presentando un símbolo europeo, no un símbolo americano. Pero bueno, a ver, continúen, por favor. Flujo. Es el movimiento o velocidad físico de un líquido, gas o vapor por una tubería. En una tubería que origina con un interruptor actúe. Un interruptor de flujo es un dispositivo que sirve para indicar a una bomba o un grupo de presión que se encienda o apague ante una demanda de presión. Controla el flujo de aire, vapor o líquido garantizando que este sea constante. Algunos de sus usos generales son la protección de bombas, protección de circuitos de refrigeración y alarmas para velocidades de flujo demasiado altas o demasiado bajas. ¿Qué es? Es un dispositivo que sirve... ¿Qué es? Es un dispositivo que sirve para indicar a una bomba o un grupo de presión que se encienda o apague ante una demanda de presión, garantizando que ésta sea constante. Materiales empleados. Los materiales empleados para su fabricación dependen de la vida útil del interruptor. Para la mayoría de los interruptores domésticos se emplea una aleación de latón o aluminio para resistir la corrosión. Cuando se requiere una pérdida mínima, se utiliza cobre puro, debido a su alto factor de conductividad eléctrica. Para interruptores donde se requiera la máxima confiabilidad,
se utilizan contactos de cobre, pero se aplica un baño con un metal más resistente al óxido como estaño. Componentes. Actuantes al accionarios abren, cierran un circuito, pulsadores o momentáneos. Requiere un operador que mantenga la presión sobre el actuante para que los contactos estén unidos. Cantidad de polos es la cantidad de circuitos individuales que controla un interruptor. Esos circuitos pueden ser de diferente voltaje, cantidad de vías. Un interruptor tiene diferentes posiciones. En cada una de ellas realiza una acción diferente. Por ejemplo, el de una sola vía es utilizado para encender una lámpara en una posición que está encendida, en otra se apaga. ¿Cómo funciona? Cuando se abre la llave del agua y baja la presión en la tubería y el interruptor pone la bomba en marcha automáticamente y viceversa. Es un sistema compatible con todo tipo de bombas, ya sea de superficie, de anchique, motobombas, grupos de presión o sobreelevación, perdón. ¿Cómo se debe de tomar en cuenta las características técnicas como intensidad máxima de la corriente eléctrica, temperatura máxima del agua, diámetro de salida, tamaño del cable y máximos bares de presión que puede soportar? Para controlar esa presión suele estar equipado con un manómetro. ¿Cómo deben de instalarse? Los interruptores de flujo de paleta deben instalarse en una posición vertical en una tubería horizontal. Deben instalarse mediante una T enroscada a la tubería de 2 o menor, o a un medio couple soldado con autogena cuando se instale en una tubería mayor, como se demuestra en las imágenes. Esta es una tabla de especificaciones de un interruptor de flujo líquido. Sé que nos tocó el eléctrico, pero pues lo ponemos como pues, una parte. A ver, equipo número 4, gracias. A ver, chavos, ustedes son mi mejor grupo. Yo esperaba mejores presentaciones. Se me están descoordinados, me traen simbología que no es, me traen Lo que le iba diapositivas a decir. costuras. ¿Qué pasa? Bueno, al investigar sobre la simbología del flujo eléctrico, me salieron dos, una que era, creo que europea y una que era, bueno, que se usa aquí. Una que salió en la presentación que es como como un interruptor, pero con una cajita arriba, que yo sepa esa era la europea. Y la que se usa aquí es como el interruptor, pero hacia abajo con un mini triangulito o con una media luna. Con el mini triangulito, ese es el que vamos a utilizar nosotros. Okay. Sí, ese es el que vamos a utilizar, esa simbología. Es lo que le iba a preguntar, de hecho, pero ya no alcancé, se trabó y ya no se enseñó la otra imagen. Bueno, la simbología, jóvenes, acuérdense que ya la tienen ahí en el librito que yo les di. Ahí viene la simbología en sistema americano, que es el que vamos a estar nosotros ocupando. Este interruptor de flujo se utiliza también para bombas, nada más que se utiliza dentro de las tuberías y se basa en la presión, ¿sí? Ya sea de un líquido o de cualquier fluido a través de la misma. Entonces, chicos, no me hagan presentaciones con letritas, o sea, realmente eso es aburrido. Equipo 4, 8, o sea, no están subiendo de 8 y eso que me estoy viendo buena onda, ¿eh? Entonces, grupo 5 y M7, no me bajan el nivel, por favor. Y no me digan que porque se los dejé ayer, o sea, nada más tenían que esmerarse un poquito más. Equipo que sigue, equipo 5, por favor. Sí, profe, permítame tantito.
Bueno, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar interruptores de límite. Bueno, el equipo está conformado por Aguilar Vázquez Maite, Flores de la Luz Miguel Ángel, Hernández Luna Miguel Alejandro, Ibáñez García Sebastián Uriel, Ignacio García Melissa Mirari, Mata López Daniel y Sotelo Anaya Sergio. Los interruptores de límite. Cuando se requiere una acción determinada de acuerdo con el movimiento de una máquina, se utiliza un interruptor de límite o de fin de carrera. Este dispositivo está construido de tal manera que una palanca o brazo móvil del interruptor es empujado por algún elemento móvil de la máquina. Esta acción mecánica del brazo acciona los contactos del interruptor. Se utilizan en puertas automáticas, grúas, etc. También llamados finales de carrera, son dispositivos que pueden ser electromecánicos o mecánicos electrónicos. Se componen por elementos que se integran de mecanismos, resortes, levas, contactos, etc. Y por otra parte, de elementos eléctricos como bobinas, transductores, inductivos, contactos red, etc. Los elementos mencionados se integran dentro de un encapsulado que los protege del medio ambiente. Esto puede ser de una gran variedad de formas, mientras que los materiales que lo componen pueden ser metal en su mayoría, o bien plásticos de alta resistencia. Los interruptores de límite funcionan principalmente a través de un actuador que puede ser mecánico o de estado sólido. El actuador mecánico consiste en un accionador que puede ser un vástago con terminación en cincel, domo, bolo o rueda, o también puede ser un actuador de chicote, de brazo, entre otros. Su propósito es detectar la posición de un elemento mecánico en movimiento a través del contacto directo con el accionador que, al ser empujado, transmite el movimiento a un mecanismo interno, conmutando el del estado del interruptor. Y los actuadores de estado sólido consisten en transductores magnéticos capaces de detectar la proximidad del elemento mecánico para conmutar el estado del interruptor. De estos existen interruptores individuales o múltiples, ya sean con actuador mecánico o de estado sólido, dependiendo de la aplicación. Son ampliamente utilizados en la industria por su gran resistencia y robustez. Su instalación es muy sencilla, así como su operación e integración a un sistema. Son capaces de funcionar con tensiones muy elevadas y grandes corrientes para activar cargas grandes. Existen opciones a prueba de explosión, que consiste en interruptores con carcasas herméticas capaces de aislar el arco eléctrico provocado por la conmutación del interruptor, lo cual evita que una zona con ambiente saturado de sustancias volátiles o inflamables se explote. A ver, chicos, ¿me pueden regresar la diapositiva, la anterior, a otra, la anterior? A ver, jóvenes, aquí estamos viendo dos de los que se utilizan más. El del lado izquierdo, el negrito, de hecho se conoce también como microswitch o microinterruptor, ¿no? Donde vemos tres patitas de conexión, ¿sí? Abajo, y la palanquita, ¿no? La palanquita es la que activa. Este interruptor se puede fijar se fija, y cuando llega la máquina va a activar. Si vemos ahí un pequeño botoncito rojo, ¿sí? Ese es el que se oprime, o sea, cuando la palanquita baja, se oprime, y tengo yo tres patitas abajo. Seguramente una es un común, la otra es un normalmente abierto y otra es una parte normalmente cerrada. Acuérdense que todos los interruptores tienen una parte abierta y tienen una parte cerrada. Entonces casi todos vamos a encontrar que tienen tres patitas o cuatro. Si no tienen común, van a tener cuatro. El del lado derecho, que viene en azul, ¿sí? Ese que está en color azul, ese es más grande, es más robusto, ¿sí? Se utiliza más para cuestiones electromagnéticas. Este también lo podemos utilizar, pero es el del lado derecho es más robusto, es el que utilizamos normalmente en control electromagnético. A ver, la siguiente, por favor. Ahora, aquí en lo que está en rojo es el microswitch o como interruptor de límite.
Sí, esto se utiliza normalmente para aplicaciones, estos no son tan grandes, no son tan robustos. Como comentó su compañero, hay de varios tamaños, ¿no? Hay de varios tamaños y de varias capacidades. Todos los interruptores, así como todas las máquinas eléctricas, tienen datos de placa. O sea, tienen grabado aquí, creo que alcanza a ver, ¿no? Como un pequeño relieve, y ahí siempre es donde tenemos que ver, ¿sí? Cuál es la corriente, cuál es la capacidad máxima de corriente que podemos nosotros manejar con ese interruptor, ¿sí? Y cuáles son los valores de tensión, ¿sí? Pero no nos podemos pasar nunca de esa capacidad de corriente porque si no lo vamos a dañar. De hecho, es similar al negro de la ilustración anterior. Aquí está en sus 3 patas, común, normalmente abierto y normalmente cerrado, ¿no? Y esto, sí, cuando llega una máquina oprime, ¿sí? Esta laminita, pues en realidad está oprimiendo este pequeño botón y la parte abierta la cierra y la cerrada la abre. Este interruptor es muy común, es muy, muy utilizado en aplicaciones de control. Adelante, jóvenes, ya no los interrumpo. Bueno, cuentan con un actuador fabricado mecánicamente. Su función es detectar la presión de cualquier objeto en movimiento que va hacia él. Por ejemplo, se puede utilizar como en un cajón y ya cuando se mete el cajón, se activa o se desactiva. Y una vez que se accionan, pueden activar o desactivar una aplicación como el movimiento de un equipo, una conexión eléctrica, entre otros. En el mercado se pueden encontrar modelos residenciales e industriales. Los interruptores de límite actúan como algunos sensores de proximidad que detectan la existencia y o ausencia de un objeto cercano. Los modelos mecánicos se activan de mecánicamente, es decir, que un usuario debe realizarlo, mientras que una activación automática cuenta con una perilla, palanca o émbolo que se activa físicamente cuando se conecta con el otro objeto, por lo que son los más comunes a nivel industrial. Cuando el objeto que está en movimiento entra en contacto con el interruptor del actuador, eventualmente los mueve al límite para que el que está diseñado se realiza el cambio dentro de las conexiones. Hay algunas variables de este tipo de interruptores que tienen un funcionamiento similar como los sensores fotoeléctricos o de luz, interruptores eléctricos, entre otros. Bueno, y esta es su simbología, que está el americano y el europeo. Y, bueno. Bueno, su funcionamiento es relativamente simple, ya que los SPDTs, que sus siglas en inglés son Single Pole Double Throw, tienen solamente una entrada que puede conectarse y cambiar entre las salidas. Pues hay una salida y 2 terminales de entrada. El contacto normalmente está abierto. Perdón, disculpe que lo interrumpa. Se me está acabando el tiempo. Se me va a cortar esta cosa. Nos vemos para que terminen su presentación en la segunda parte, ¿no? Nos vemos que serán 3-4 minutos, ¿vale? Sí. Con el equipo, señor Hernández Luna, ¿verdad? Estoy estaba hablando. ¿Quién era? Sí, yo, maestra. Entonces, por favor. ¿Le sigo desde donde me quedé o lo vuelvo a leer todo? ¿Nos lo repite, por favor, para que nos ubiquemos? Sí. No. Bueno, sí, su funcionamiento es relativamente simple, ya que los SPDTs, que sus siglas en inglés son Single Pole Double Throw, tienen solamente una entrada que puede conectarse y cambiar entre las salidas. Pues hay una salida y 2 terminales de entrada. El contacto normalmente está abierto y se cierra normalmente cuando el émbolo está abierto. Los émbolos son cualquier mecanismo o parte del dispositivo que se hunde o empuja los movimientos y pueden tener una gran variedad de formas, tamaños y materiales. Bueno, debido a su amplia gama de modelos y diseños, es un equipo muy versátil que se instala en muchas aplicaciones y algunas de las principales son la detección de un límite de desplazamiento y posicionamiento, perdón. Se detecta dónde se encuentra un objeto y una vez que llega al límite se activa el interruptor. Detección de velocidad. Ayuda a medir la velocidad a la que se desplaza un objeto, detectando presencia o ausencia.
Se detecta cuando no hay o no un objeto, cuando hay o no un objeto en determinado punto. Dentro de los hogares residenciales, los interruptores de límite se encuentran en los electrodomésticos más comunes, como en el refrigerador. En las industrias, los interruptores de límite se usan en el ensamblaje y se activan por el movimiento de una pieza de la máquina o la presencia de un objeto. Y también se usan como equipos de seguridad como bloqueos solenoide y enclavamientos con llave. Y bueno, esto ya es todo y gracias por su atención. Muy bien, equipo número 5, gracias Profe. por su presentación. Profe. Pero, sí, dígame. Bueno, es que encontré unos, bueno, que aquí tenía y pues los muestro, ¿los puedo mostrar? Claro que sí. A ver. Por ejemplo, aquí hay uno y aquí hay como otro tipo, pero este es como el que trae la ruedita y pues pues la ruedita gira y pues así, ¿no? Y este pues no trae pues nada. Sí, perfecto. Y, Esos pues, son interruptores de límite. Sí, pero son pequeñitos, esos son como para aplicaciones electrónicas, pero son Sí. interruptores de límite. Aunque si se fijan sus datos de placa, seguramente aguantan unos 127 volts, 220, y la corriente, pues sí nos permite, pues nos podría servir para energizar la bobina de un arrancador. Obviamente con ese no podemos arrancar un motor trifásico, ¿no? Pero sí la bobina de un arrancador. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esos son interruptores de límite, ¿vale? Entonces, a ver, equipo 5, miren, me trajeron buena información, pero, a ver, chicos, y eso se los voy a recomendar para todas sus materias donde tengan que hacer presentaciones. Yo ya no los voy a hacer, es el único tema en que vamos a hacer presentación, pero para sus otras materias, no metan letritas, ¿no? Además, si están haciendo presentaciones por este medio, pues lo que están leyendo lo pueden tener acá en un papelito, ¿no? O sea, ¿para qué lo ponen en la pantalla? Mejor pongan una imagen grande, pongan esquemas, ¿sí? Y lo que vayan a leer, pues lo tienen aquí a un lado, nadie lo ve, ¿me explico? ¿No? Entonces, coordínense más, ¿no? Coordínense y la persona que va a hablar le puede decir a la persona que está compartiendo la presentación, la siguiente diapositiva, por favor, ¿no? O por favor, regrésala. ¿Sí? Eso se vale, no se ve mal. Lo que se ve mal es que se quedan ahí media hora callados hasta que yo pregunto, oye, y bueno, ¿y qué? ¿Quién sigue o qué pasa? Ah, sí, ya me acordé que sigo yo, ¿no? Entonces, bueno, eso es descoordinación. Y también se ve mal que digan, ya, la que sigue, ándale, ¿no? Como si la otra persona tuviera que adivinar. Entonces, digamos, cortésmente se le puede pedir a la persona que cambie o que retroceda las diapositivas. A ver, equipo 5 tiene 9 de calificación. Equipo número 6. Ya vamos.
Los interruptores de presión sirven para iniciar y parar a los compresores de pistón de tamaño reducido. También son conocidos como presostatos. En cuanto a los compresores grandes, los interruptores de presión sirven para abrir y cerrar contactos. Esto sucede para que el control centralizado coloque al compresor en descarga y carga. Lo mismo sucede con compresores que funcionan por rotaciones. ¿Cómo funcionan? Los contactos se cierran cuando la presión es menor que la presión baja y se abre cuando aumentan más que la presión alta. La diferencia de presión alta o baja se denomina diferencial y suele ser constante. Al modificar cualquiera de ellas, el rango de trabajo cambia, manteniendo el diferencial. ¿Quién sigue, jóvenes? Ya me estoy durmiendo. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho. Ok. Los interruptores de presión, bueno, tipos de interruptores de presión. Uno de ellos es el presostato diferencial. Se maneja en un rango de presión alta-baja. Normalmente se ajustan. Este rango de presión hace que se abra o se cierre un circuito eléctrico integrado en el circuito de mando de un elemento que actúa eléctricamente, comúnmente motores. Otra forma de decirlo es que es un artefacto que cierra o abre un circuito eléctrico que depende de la lectura de la presión de un fluido. El presostato también es conocido como un interruptor de presión o switch de presión. El fluido hace que presione sobre un pistón interno, haciendo que se mueva hasta que se unen dos contactos. Cuando la presión baja, un resorte empuja el pistón en sentido contrario a los contactos y los contactos se separan. Un tornillo permite ajustar la sensibilidad del disparo del presostato al aplicar más o menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. En el presostato de alta diferencial, en este si se supera la presión límite para el compresor, este es empleado. En el rearme puede ser manual o automático. Y el presostato de baja diferencial, en este caso es para una baja de presión más allá de la establecida para el compresor. El rearme puede ser también manual o automático. A ver, chicos, nada más como comentario, ¿sí? Esto lleva un acento presóstato, ¿sí? No es presostato, es presóstato, ¿sí? Y también por ahí, respeten los acentos, chavos. También en los otros equipos me han dicho las palabras como se les da la gana, ¿no? Por ahí me dijeron latón en vez de latón. Incluso ahí tenía el acento y no lo respetan. A ver, ¿ya terminó ese equipo? Sí, mis. Ok, entonces equipo número 6, 8. ¿Quién sigue? Equipo número 7. Equipo número 7, ¿dónde anda? Sí, Aquí estamos, profesora. Un momento, por favor. Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a exponer sobre los interruptores automáticos velocidad cero. Nuestros integrantes son Vázquez Mata Abraham,
Ortega Moreno Hanna Naomi, Pérez Rodríguez Guadalupe Lisbeth, Chávez Mora Guadalupe Desiré, Tiempo Medrano Cristian, Valtierra Calzada Adrián y Arraga Huitrón Javier. Enseguida mis compañeros le explican el funcionamiento y las partes que integran este interruptor. Muchas gracias, compañera. Bueno, para empezar vamos a ver qué son los interruptores automáticos de velocidad cero. Estos son sensores que detectan la falta de velocidad o velocidad cero en los equipos rotativos. Y es necesario que esté diseñado para detectar con precisión las condiciones de velocidad baja y excesiva, que tienen cero en ejes rotativos, poleas u otros equipos rotativos. ¿Para qué se utilizan? Los sensores de velocidad y los interruptores de velocidad cero se utilizan para proteger equipos y procesos. Cuando el sensor o interruptor detecta un cambio en la velocidad o velocidad cero, se envía una señal a un panel de control o una alarma para alertar al operador de mal funcionamiento. El proceso puede detenerse para evitar daños a otros equipos de transporte o procesamiento. Características: amplia variedad de sensores y tipos de interruptores. Los sensores de velocidad cero suelen ser de tipo proximidad y no entran en contacto. El sensor de velocidad detecta un objeto giratorio que está unido al eje del equipo giratorio. Amplia variedad de opciones de montaje. Generalmente se montan en el extremo del equipo giratorio. Amplia gama de salidas. Estas están disponibles con salidas analógicas y digitales. Tienen interruptores intensos que se abren o cierran cuando el eje deja de girar. Y bueno, los beneficios es que protege al equipo de daños catastróficos, como los sensores de velocidad y los interruptores de velocidad cero envían una señal para indicar el mal funcionamiento del equipo, y los equipos de transporte y proceso pueden apagarse antes de que ocurran daños graves. Se usan en una amplia variedad de aplicaciones. Se pueden usar en todo, desde aplicaciones de grado alimenticio hasta aplicaciones industriales pesadas. Los sensores de velocidad y los interruptores de velocidad cero también están disponibles para trabajos de lavado o entornos peligrosos, y que reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad. Mejoran la confiabilidad del proceso al permitir que el equipo rotativo se monitoree en los paneles de control y a través de la programación del proceso. Y cada pieza de equipo rotativo se puede monitorear en un panel de control maestro común para garantizar la confiabilidad y eficiencia del proceso. Y eso fue lo que pudimos investigar, maestra. Muy bien, jóvenes, gracias, equipo 7. Bueno, en términos generales, este interruptor, lo que pasa es que ustedes me están manejando también sensor. Acuérdense que en el cuadro sinóptico que pusimos ayer, estamos separando, ¿no? Lo que son los interruptores de lo que son los sensores. Pero bueno, en términos generales, el interruptor se monta sobre la flecha, el interruptor de velocidad cero, y como su nombre lo dice, pues me va a detectar cuando la velocidad del motor sea cero, y tiene varias aplicaciones. Una de ellas lo comentaron como seguridad, ¿no? Por si, por ejemplo, el motor llega a una situación de rotor bloqueado, o sea que llega a su velocidad a cero, pues nos va a avisar, o puede hacer que se abra el sistema, ¿no? Se desconecte. O también yo les había comentado que es para sistemas de frenado, también se utiliza, ¿sí? Y este interruptor de velocidad cero también lo podemos encontrar en su versión de sensor, ¿no? De hecho, todos los interruptores que nosotros manejamos como automáticos, vamos a encontrar su equivalente o su versión en sensor, ¿sí? En cuestión electrónica. Acuérdense que todos son elementos de mando, pero los interruptores automáticos, los que les mencioné primero y los que me están manejando, tienen un funcionamiento interno, digamos, electromecánico, ¿no? Y ya los sensores son electrónicos. Está completa su información, nada más que nuevamente meten muchas letritas, sí, van a tener 9 de calificación, equipo 7. Equipo, para finalizar, equipo número 8, por favor.
Buenos días, nosotros somos el equipo número 8. En lo que presentan, voy presentando el equipo, el cual está conformado por Carrasco García, Díaz Briceño, Flores Mata, García Morales y Mancilla Flores. Nosotros le vamos a hablar sobre el flotador, el cual es un interruptor automático. Ok, ¿qué es el interruptor de flotador? Este dispositivo convierte una acción mecánica en una señal eléctrica. Se utiliza en equipos de bombeo para determinar niveles de agua en cisternas y tinacos. Su construcción es variada, pero básicamente están formados por un juego de contactos accionados con un brazo mecánico acoplado a un dispositivo flotador. Los interruptores de flotador es una forma mecánica simple. Han sido utilizados para el control de los flujos de agua en molinos y campos durante siglos. Todavía representan la tecnología más utilizada. Un cuerpo, un flotador, el cual es un hueco, debido a su baja densidad y flotabilidad, se eleva o cae con un nivel ascendente y respectivamente descendiente de líquido. Si se aprovecha este movimiento a través de una palanca mecánica, por ejemplo, como un simple control de boya para un canal de riego, se ha implementado un interruptor de flotador mecánico. ¿Cómo funciona el interruptor de flotador? Los contactos red están formados por dos láminas de material ferromagnético, herméticamente sellados dentro de una cápsula de vidrio. Dichas láminas están ligeramente separadas entre sí y se ponen en contacto en presencia de un campo magnético. Está el contacto normalmente abierto, que al aplicar este campo magnético, las láminas entran en contacto y se produce el contacto entre las hojas. Puede fluir una corriente a través de hojas cerradas y se detecta la señal de conmutación. En el contacto normalmente cerrado se interrumpe al aplicar un campo magnético. Y el contacto conmutado es la cápsula de vidrio que contendrá 3 láminas metálicas. En todo momento se realizan simultáneamente un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Dado que estas láminas se encuentran bajo una precarga mecánica, se debe aplicar un campo magnético, así el contacto se cierre o abra para generar la señal de conmutación deseada. Esto va a lograr que al imán interno del flotador, los collarines de ajuste instalados por el fabricante sirven como topes para situar el cuerpo de flotador en la posición correcta, y así se asegura o mantiene la señal de conmutación deseada al alcanzar el nivel de llenado definido. Parámetros de un interruptor de flotador. 1. Cantidad de contactos de conmutación, salidas de conmutación. 2. Posición y función de cada salida de conmutación. 3. Longitud de tubo de guía. 4. Conexión eléctrica, por ejemplo, salida de cable PVC, conector, metros 12, etc. 5. Conexión a proceso. Y 6. Material. Interruptor de flotador. Los flotadores eléctricos se utilizan para controlar el nivel de líquidos, agua en tanques elevados, tinacos o cisternas, ordenar para parar o arrancar el motor de la bomba. Flotador eléctrico con bola de acero. La conmutación es posible a una bola interna, balín de acero, que acciona una palanca que cambia los contactos de un microinterruptor según la altitud del flotador. Características eléctricas son 127 volts, 60 Hz y 10 amperes. A ver, no me muevan la diapositiva, me la regresan, por favor. Miren, eso es lo que es más común, ¿sí? Esos tienen un funcionamiento electromecánico. Esta palanca que está marcada con negrito, ¿sí? Sube o baja, tiene una bola que está allí flotando e internamente me va a activar un microswitch como el que nos enseñó su compañero hace rato que tenía ahí en su casa, ¿sí? Internamente tiene un microswitch. O sea, casi todos los interruptores automáticos que estamos manejando traen un microswitch adentro, ¿sí? Tienen una acción electromecánica, por eso, porque esta palanca se mueve y el microswitch lo activa o lo desactiva.
Lo que nos explicaron hace rato más bien se refería a sensor, ¿sí? Acuérdense que todos estos, ¿sí? Esta es la versión antigua, la versión más utilizada, pero todos tienen su versión en sensor, ¿sí? Su versión, sí, en sensor, que es lo que nos estaban explicando hace rato, pero esta es la versión más común, la más sencilla, ¿vale? A ver, ahora sí continúen, por favor. Flotador con contrapeso. Los flotadores eléctricos tienen un cuerpo 100% hermético de polipropileno, permitiendo que pueda flotar gracias a su cable flexible con 3 conductores. Puede cambiar de altitud, ajustando su desplazamiento por medio de un contrapeso. Conexión de bomba de tinaco. Vemos un diagrama identificando los interruptores de flotador, el motor eléctrico, el interruptor termomagnético, la carga que lleva y nos indica que es corriente alterna. Nos indica la línea y el neutro, la instalación en un tinaco. Y en el otro lado vemos la conexión de bomba de cisterna. Igual nos identifica la línea, el neutro, el interruptor y cómo es que se mueve cuando está lleno o cuando ya no tiene cantidad de agua, por lo cual es activado para el llenado de estos dos, que es el tinaco o la cisterna. Conexión de cisterna a tinaco. El motor funciona solo si hay agua suficiente en la cisterna. Como les había indicado, cuando está lleno no se activa, y cuando hay un nivel bajo de agua es cuando se activa este sistema de flotador. A ver, chicos, no me lo cambien. Este es un problema que vamos a resolver nosotros más adelante, ¿eh? Acuérdense, fíjense, lo que está arriba es el tinaco, lo que está abajo es la cisterna. Entonces aquí se deben de cumplir las condiciones de que para que el motor, miren, aquí tienen un circuito de control electromagnético, ¿no? ¿Qué funciones se deben de cumplir para que la bomba funcione? Aquí incluso tienen el motorcito dibujado, ¿no? Pues que en el tinaco no haya agua y que en la cisterna sí, ¿vale? Entonces nada más acuérdense de eso, o sea, si arriba no hay agua y abajo sí, el motor puede funcionar. Pero si arriba no hay agua y abajo tampoco, pues no, ¿para qué pongo a funcionar la bomba? ¿Me explico? ¿Sí? Y si arriba hay agua, pues ¿para qué pongo a funcionar la bomba si tengo agua? Entonces, esas son las condiciones que se tienen que verificar y las vamos a verificar más adelante, pero pues aquí ya nos están planteando muy claramente en este esquema, ¿sí? Cómo es que se soluciona o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Muy bien ese esquema. Interruptor magnético de flotador para montaje horizontal, versión en miniatura, modelo HLS-M. Sus aplicaciones son para... Señor Flores Mata, casi no lo entiendo, no se le escucha casi. Ok, permítame un tantito. ¿Ya se me escucha mejor, maestra? Sí, ya. Sus aplicaciones son para supervisión e indicación del nivel de líquidos, medida de nivel para casi la totalidad de medios líquidos, control del nivel y bombas, mensajes de alarma y protección contra rebote. Las características son... Señorita, perdón, señorita Mancilla, que está compartiendo, no sea malita, cierre su micrófono. Sí. A ver, ahora sí, Flores, por favor. Sus características son montaje lateral en el depósito, versiones en acero inoxidable y plástico, montaje con poco requerimiento de espacio. El interruptor consta de un solo componente. La descripción de esto es: la función de conmutación se refiere al nivel ascendente del líquido. Utilización estándar como compacto de cierre, girando a los 180 grados, se puede usar como centro operativo. Los materiales que eso implementa pueden ser plásticos o aceros inoxidables, ya sean para interiores o exteriores.
Aquí podemos ver lo que es la simbología en el sistema europeo y en el sistema americano, pero bueno, ya nos dijo que solamente utilizamos americano. Eso sería todo, muchas gracias por su atención. Muy bien, equipo número 8, gracias por su presentación. Me gustaron mucho sus esquemas, sus imágenes, ¿sí? Ustedes iban a tener 10 de calificación. A ver, chicos, sí, por esto terminamos. Esta sería la calificación de su actividad número 6. Aquí lo estoy poniendo. Aquí ustedes, no les estoy pidiendo que me entreguen nada. Ahí en automático, yo voy a subir, más bien yo estas calificaciones ya las subo y les van a llegar de manera automática las calificaciones posteriormente. Chicos, si no tienen alguna duda, algún comentario, pues por mi parte sería todo y nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana, el día lunes, ya les indico, no cuando nos vemos el martes, yo ya les indico cuando aplico exámenes. Espérenme, es muy probable que ya la próxima semana yo aplique examen, ¿eh? Permítanme un segundo. Bueno, maestro, hasta luego. El otro miércoles, ¿no? Entonces. Sí, permítanme un segundo, no se me vayan. Espérenme, estoy checando el calendario. Porque... ¿saben qué? La próxima semana voy a aplicar examen. De hoy en 8. O sea que todavía tendríamos la clase del día lunes. ¿Sí? Y les aviso, de hoy en 8 va a ser el examen, el primer examen departamental, para que se pongan a estudiar. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya están avisados. ¿Sí? Ah, ok. Sí, de hoy en 8 es el examen, o sea, el día 15. Porque aquí no tengo marcado que hay suspensión de labores el 15. Entonces, el día 15 de septiembre, aplico examen. La clase anterior, o sea, el día martes, el día 14, hago un cierre y vamos a hacer resolución de dudas o cosas que no tengan claras, etcétera, ¿no? O sea, termino de ver lo que haya que ver y resolvemos dudas, ¿sí? Para que el día 15 todo el mundo esté preparado y todo el mundo saque 10 de calificación, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, Miss. ¿No? Perfecto, jóvenes. Entonces, ahora sí, por mi parte es todo y nos estamos viendo la próxima semana. Sí, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, profesor.